Charlando en Red con César Saravia. Hola, ¿qué tal amigos de Charlando en Red con César Saravia? Estamos de nuevo en las cápsulas de su amigo Daniel Icón. Estaremos hablando hoy de la quinta cápsula sobre los actos de molestia. El artículo 16 constitucional contempla en su primer párrafo que nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles, propiedades, posesiones, sino virtud de mandamiento escrito de la autoridad que funde y motive la causa legal del proceder. Esto ha sido calificado entonces por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que todo acto que es realizado fuera de procedimiento, que es precautorio, preliminar o provisional, es acto de molestia, a diferencia de los actos privativos que están contemplados en el artículo 14 constitucional, párrafo segundo, que dice que nadie puede ser privado de sus derechos. La diferencia que se ha dado jurisprudencialmente del acto de molestia y acto privativo es, como se dijo, el acto de molestia es provisional, preventivo o preliminar, en tanto que el acto de molestia es definitivo, es decir, está resolviendo el fondo de un asunto. Así yo les pongo un ejemplo. El que a mí me aseguren mi vehículo o que me embarguen mi vehículo va siempre a constituir un acto de molestia, porque es provisional, no es definitivo, es temporal. ¿Para qué? Para llevarme con el juez, para que el juez de control resuelva sobre el control de qué va a pasar en mi calidad de detenido. Si hay medida cautelar de prisión preventiva, si hay alguna otra medida cautelar real o personal. Pero en sí mismo la orden de aprehensión no es un acto privativo porque no me está privando definitivamente de mis derechos. Eso sería hasta en sentencia, donde el juez imponga, por ejemplo, una sanción que me diga, te impongo 5 años de prisión. Entonces, esa sentencia sí sería un acto privativo. Todo lo demás sería un acto de molestia. Así, en el acto de molestia vamos a encontrar infinidad de casos. Podemos encontrar entonces una revisión corporal que la policía me vaya a realizar. A partir del Código Nacional, el artículo 266 del Código Nacional regula los actos de molestia, en el que nos establece que el policía podrá realizar en las personas revisiones corporales y nos menciona que deberá de informarle al detenido su derecho. ¿Cuál es el derecho de toda la persona? Pues negarnos a permitir esa revisión corporal. Hay revisión corporal y hay inspección, son actos totalmente diferentes. Ambos constituyen un acto de molestia porque van encaminados para establecer si yo traigo objetos, instrumentos, huellas o productos de un delito. ¿Hasta dónde es legítimo el actuar de los policías a proceder a realizar una revisión? Así, la primera sala de la Corte estableció 3 niveles de contacto. Mencionan que no todo actuar del policía constituye un acto restrictivo o un acto de molestia, y estableció que el policía tiene entonces la posibilidad de tener 3 niveles de contacto entre la policía y el ciudadano. ¿Cuáles son esos 3 niveles de contacto? Nos menciona que es la simple inmediación, la restricción temporal de un derecho y la detención en sentido estricto. Así, son 3 actos en el que va generándose posteriormente el acto de molestia. ¿Cuál es la simple inmediación? Nos dice la primera sala de la Corte que el policía, en términos del artículo 21 constitucional, tiene labores de prevención del delito. Y en esa labor de prevención del delito puede acercarse al ciudadano para preguntarle, por ejemplo, dirección, qué hace, a dónde va, de dónde viene, y que esa simple inmediación no constituye un acto restrictivo ni un acto de molestia, porque es nada más para efectos preventivos, tomando en consideración la hora, el lugar, circunstancias que lleven a ponderar al policía que tiene que hacerme esa simple inmediación, ese simple acercamiento, con el conocimiento de que no me está molestando, no me va a revisar, ni va a hacer ningún acto restrictivo en mi persona. Es simple acercamiento, simple inmediación. Ese es el primer contacto que puede existir entre el policía y el ciudadano. El segundo nivel de contacto es una restricción temporal, pero nos dice que esta restricción temporal no es optativa del policía, sino que tiene que mediar una sospecha razonable. ¿Qué es la sospecha razonable? Los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos establecen que la sospecha razonable se va a tener que tomar en consideración cuando existen indicios razonables que la persona a la que se ha de revisar
o acaba de cometer un delito, o está por cometer un delito, o porta entre sus ropas objetos, instrumentos o huellas del delito. Así, para que se dé esa sospecha razonable, los miembros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dieron 3 supuestos en los cuales el policía estará en posibilidades de proceder a una revisión. Es decir, que exista una sospecha razonable, tomando en consideración horas, lugares y circunstancias personales. Primero, el policía nos dijo la primera sala de la Corte en el amparo directo en revisión 2190/2014. El policía no puede revisar para detener, no puede investigar para detener. Así, el policía no me puede revisar por apariencia, es decir, mi forma de vestir, mi forma de comportarme, mi forma de ser, mi forma de actuar, mi forma de hablar. Por mi apariencia no puede revisarme. Tampoco puede revisarme porque yo sea nervioso, por una actitud de nerviosismo. Tampoco puede revisarme, entonces, por el tema de apariencia, de actitud y de nerviosismo. ¿Por qué? Porque eso atenta contra mi dignidad humana. ¿Qué es la dignidad? Es un derecho que se constituye como base fundamental de todos los derechos fundamentales, es decir, base y condición de todos los derechos fundamentales. La dignidad es cómo pienso, cómo actúo, cómo soy, cómo me visto, cómo me peino, qué hago, qué juego. Eso tiene que ver con mi dignidad, es decir, la forma en que yo decido exponerme al público, cómo quiero que me vean. Así, nos dice el artículo 266 del Código Nacional que el policía que haga una revisión tiene que respetar mi dignidad humana. La dignidad humana, dije, se constituye como un derecho fundamental, base y condición de todos los derechos fundamentales. No pueden revisarme, vuelvo a insistir, por mi apariencia, no pueden revisarme por nerviosismo y no pueden revisarme por sospecha simple, por mi actitud. La sospecha simple siempre va a atentar contra mi dignidad. El nerviosismo va a atentar contra mi dignidad y mi apariencia también, porque por mi forma de ser, mi forma de pensar o mi forma de actuar me van a revisar y eso atentaría contra mi dignidad humana, base y condición de todos los derechos fundamentales. Así, nos dio 3 supuestos en los cuales los policías sí pueden realizar una revisión. Cuando yo demuestre una actitud evasiva, cuando yo demuestre una actitud inusual y cuando yo demuestre una actitud de afrenta. ¿Cuándo es una actitud evasiva? Dice la primera sala de la Corte en una de sus ejecutorias. Cuando el ciudadano trata de eludir, evitar, persuadir a la policía. Yo trato de esquivar al policía corriendo, ocultándome. Ante su presencia estoy realizando una actitud evasiva, de manera tal que dará lugar a que los policías me revisen. En varias ejecutorias de diferentes tribunales colegiados llama la atención una específica y en concreto, donde una persona va a exceso de velocidad y con los vidrios del vehículo polarizado. Entonces, a los policías le marcan el alto. Al proceder a la revisión, encontraron en la cajuela droga. El abogado defensor en un amparo reclamaba que los policías no tenían ningún motivo de por qué revisar a su representado, que constituía un acto de molestia y que traía como consecuencia la nulidad de todos los datos de prueba. Un tribunal colegiado resolvió ese amparo diciendo que no, que efectivamente el que fuera exceso de velocidad y que fuera con los vidrios polarizados era una actitud inusual. ¿Qué es eso? La actitud inusual es aquello fuera de lo ordinario. Hay un cambio brusco de mi actividad o que yo trate de ocultar alguna información o mi forma de comportarme. En ese sentido, la actitud evasiva, vuelvo a insistir, es cuando yo trato de eludir, de esquivar, de esconderme de la autoridad, lo que dará lugar a que el policía proceda a revisarme, porque constituye una sospecha razonable. El segundo supuesto es la actitud inusual, es decir, cambios bruscos de actividad. Y en ese ejecutorio que les menciono, el traer los vidrios polarizados, el ir a exceso de velocidad, fue calificado por ese tribunal colegiado como una actitud inusual, lo cual la primera sala de la Corte también mencionó que daba lugar a la sospecha razonable de que estaba ante la presencia de un delito o de ocultar la comisión de un delito, lo que daba la facultad al policía a realizar ese segundo nivel de contacto, es decir, proceder a la revisión. Y el tercer supuesto que nos daba una sospecha razonable, nos menciona, es la actitud de afrenta, es decir, que yo esté tratando de enfrentar o reñir o agredir a un tercero o a la autoridad.
nos menciona que ese supuesto también dará lugar a la sospecha razonable. Entonces fueron los tres supuestos los que los ministros de la Corte nos establecieron que generaba sospecha razonable: la conducta evasiva, la conducta inusual y la afrenta. En ese contexto, ¿por eso me pueden revisar? Sí. ¿Por qué no me pueden revisar? No me pueden revisar por mi apariencia, no me pueden revisar por nervioso y no me pueden revisar por mi actitud o una sospecha simple, ya que en este caso todo el actuar del policía será ilícito, los datos de prueba serán nulos porque derivan de una violación a un derecho fundamental contemplado en el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción 9, que nos dice que toda prueba obtenida con violación a derechos fundamentales será nula, que lo regula también el artículo 264 del Código Nacional, al establecernos que en cualquier momento las partes podrán hacer valer la nulidad y el juez deberá de analizar la propuesta de nulidad derivada de violación a derechos fundamentales. El tercer nivel de contacto pues es la detención propiamente dicha. Esa detención puede ocurrir a partir de una sospecha razonable, la sospecha razonable por actitud de afrenta, por actitud inusual o por actitud evasiva. Estos tres supuestos darán lugar a la revisión y por tanto a que haya sospecha razonable y que haya a partir de esto una revisión de primer o segundo nivel, niveles de contacto, lo cual también llamó así los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con eso terminamos la charla del día de hoy. Buenas tardes y sigan viendo al amigo Charlando en Red con César Saravia. Charlando en Red con César Saravia.